Hola, soy Nicolás y te invito a escuchar esta nueva audiocápsula financiera, donde nuestro equipo de investigaciones económicas te explica temas de finanzas corporativas de forma breve y puntual. Tomar siempre referencias históricas para estimar precios de hoy. Soy Daniel Monroy, analista de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, y hoy vamos a analizar una de las decisiones que tienen que tomar los analistas financieros a la hora de realizar una valoración. En la práctica financiera existe la incógnita sobre qué tipo de tasas tomar, y la respuesta, por incómoda que parezca, es que depende del análisis que se esté realizando. Partimos de la fórmula de retorno esperado del capital propio, como puede encontrarse en nuestra actualización de este indicador en la última semana. El CAPM parte de un rendimiento mínimo para empezar, que es la tasa libre de riesgo. A esto sumamos una prima de mercado que considera las ganancias por invertir en renta variable, ajustado por el comportamiento de su sector con el coeficiente beta. Y finalmente se suma un factor de riesgo país. Vamos a hablar solo de costos en dólares, siguiendo la lógica del informe para no confundirnos por ahora con temas de primas cambiarias. Como resultado de este CAPM se obtiene cuánto se espera que rente una inversión de un sector determinado. Como explicamos en la audiocápsula 101, partimos de la situación de un inversionista que participa en acciones, y estos cálculos nos dan una aproximación de cuánto espera recibir en cambio. La pregunta que surge entonces es, ¿cuándo se espera recibir este rendimiento? Especialmente si recordamos que en anteriores cápsulas mencionamos que teóricamente estas inversiones se hacen a largo plazo o indefinidamente. De modo que debemos aclarar a qué nos referimos por largo plazo. Sabemos dentro de la usanza financiera que el corto plazo son plazos menores a un año, y por lo cual todo lo que supere este rango sería un largo muy abstracto. De hecho, para proyecciones financieras se toma como referencia el número de 7 años, pues es lo que en teoría demora un ciclo económico. Tomando como ejemplo los títulos soberanos, sabemos que los vencimientos de referencia son de 10 años. Dentro de estas referencias, nosotros notamos que normalmente se toma un valor entre 5 y 10 años para escoger los rangos de estas tasas, pensando en un mayor plazo. ¿Cómo se ve esta decisión en la práctica? Tenemos los bonos de tesoro a 10 años para la tasa libre de riesgo y el ENBI como un indicador para estimar el riesgo país. Para la prima de riesgo país suele elegirse entre el CDS o el ENBI, pero este es un asunto para otra cápsula. Teniendo una serie de datos, es momento de preguntarnos si vamos a usar la cifra más reciente disponible o un promedio histórico. Una primera opción es seleccionar las cifras más recientes disponibles, conocidas como spot. Esto significa elegir el último dato para la fecha corte que se esté tomando. Si estamos trabajando con cifras de estados financieros, como en el caso de una valoración, sería el último día del trimestre y puntualmente el último día disponible del año si se está tomando las cifras anuales. Esta decisión implica que los cálculos van a ser muy ácidos a la realidad, altamente sensibles a lo que esté pasando recientemente. La otra decisión, que sería tomar un histórico, toma el promedio de un rango seleccionado para un determinado factor. Este pierde el sentido de inmediatez y pretende tener una noción más normalizada de los costos. Sin embargo, tiene el potencial de ignorar grandes cambios que hacen poco actuales las conclusiones que se obtengan. Para entender esto, está el impacto de tomar un ENBI para un país cuyo perfil de riesgo es muy volátil o ha experimentado cambios sustanciales. Por ejemplo, al calcular la prima de riesgo de un país como Argentina o El Salvador en la actualidad. Estos han tenido cambios muy fuertes en los últimos años y cualquier promedio de los últimos 3 o 4 va a implicar una sobreestimación marcada frente a los valores actuales. Si se busca tener una visión del impacto de las tasas en el pasado, puede ser útil en este caso, aunque para realizar una valoración de una empresa de estos países con proyecciones pensando a futuro, puede llegar a ser poco práctico. Posteriormente, es importante mantener la coherencia entre los rangos de las diferentes variables, tomar una decisión para todos los componentes y mantenerla según el enfoque del estudio que se esté realizando. No obstante, hay una de las variables del modelo CAPM que no sigue necesariamente esta dinámica. Esta es la prima de mercado, la cual se comporta de un modo particular. Para obtener los rendimientos del mercado, donde este se toma habitualmente la diferencia entre los retornos de mercado, tomado desde, puede ser el Standard & Poor's 500 como un proxy, y lo que renta un instrumento de renta fija, como seleccionamos los bonos de tesoro a 10 años para el componente anterior de renta fija, pues nos vamos a mantener en el mismo. Como este es un valor más teórico de la ventaja de participar en el mercado, en la práctica se suele tomar un promedio histórico que viene desde 1928 como un ejemplo de lo que puede ser una muestra, un rango completo. Ahora vamos a pensar los casos en los que debemos guardar la concordancia entre lo que estamos evaluando y el método escogido. En primer lugar, el caso de una valoración, pues se busca el valor de una empresa independiente del ciclo económico, el sentido de un valor intrínseco y del potencial que puede llegar a generar. Por este motivo, para calcular su valor, puede ser preferible un indicador que se hace con un promedio histórico. Sin embargo,
No se utiliza un tipo de esta tasa solamente para valorar. Llevándolo a una aplicación diferente, tomamos como por ejemplo nuestro cálculo de la rentabilidad esperada del capital propio, informe de CAE, donde preferimos usar datos spot. De este modo obtenemos actualizaciones más sensibles a los últimos cambios y se adapta al principal objetivo de su creación: tener un termómetro confiable y rápido de retorno esperado de capital por país. Un punto medio es usar tasas con vencimientos a largo plazo, pero que se calculan todos los días. Un ejemplo de esto son los CDS, que pueden calcularse más de 10 años y de esta manera conservan un punto de vista más largo plazista, que en el caso de un país puede ser menos sensible a factores menores que pueden resolverse pronto y no afectan necesariamente el perfil de riesgo completo. Hacemos énfasis en la prima de riesgo. En este punto, pues es un factor de los que más diferencias genera entre un país y otro cuando calculamos costos en dólares desde nuestra metodología. Para visualizar un poco mejor los temas tratados en esta cápsula, estamos trabajando actualmente en un informe sobre costos de capital en América Latina. De este modo, mostrar en cifras claras las implicaciones de usar un método u otro de rangos para calcular estas tasas de descuento y las diferencias por perfil de riesgo. Espérenlo próximamente en nuestra sección de análisis financiero de investigaciones económicas. Ya cerrando la audiocápsula, insistimos en la importancia de crear una historia congruente entre el resultado que se busca y las variables que se están incluyendo en el modelo. No se trata de acomodar los componentes para alcanzar un resultado buscado, sino de tener una selección coherente y modelos robustos. Al fin y al cabo, las hojas de cálculo son muy flexibles y los modelos dan resultados tan buenos como los fundamentos que tienen las decisiones detrás de los números. Bueno, es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta cápsula. Hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula. Los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube y Threads como @Corfi Colombiana.